Muy buenas tardes a todos, les habla Laura Vázquez y sean bienvenidos una vez más a Diseñar, el mejor programa en la actualidad de arte y diseño. Hoy nos acompañan Daniel Vargas, Brenda Vega y Silvia Vargas. El día de hoy hablaremos sobre un tema demasiado importante dentro del mundo del diseño, tal como lo es la percepción visual, entendiéndola como el proceso de recepción e interpretación por parte del cerebro de cualquier información recibida por el ojo, imponiéndole un sentido racional ligado a las experiencias de cada individuo, centrándonos hoy en la percepción del movimiento, y en la cual abarcaremos 4 aspectos que la componen. Para nuestro primer tema, tenemos un aspecto total que tiene que ver con un factor biológico de todos los seres vivos, y para explicarlo tenemos a Daniel, quien nos va a explicar con más precisión sobre este tema. Daniel, seguimos contigo. Muchas gracias, Laura. Bueno, les voy a botar ahí un dato interesante, y es que en sus inicios la fotografía tuvo como centro de estudio el movimiento. Sí, estas imágenes estáticas que hoy conocemos como fotografía, en sus inicios fueron tratadas a partir del movimiento. Esto fue la secuencia fotográfica, y pues son esas imágenes que a grandes velocidades simulan como si se estuviera moviendo la misma foto. Bueno, para entrar más a fondo en por qué es un factor biológico y cambiando un poco esas palabras, es una cuestión de supervivencia. Por razones elementales de la vida y de supervivencia física, a los seres vivos que poseen un órgano visual, es decir, el ojo, el cual se desarrolló como un órgano destinado a detectar el movimiento, o bueno, poniéndonos más técnicos o más precisos en el ámbito, es para analizar los cambios del flujo luminoso, es decir, la luz, a lo largo del tiempo sobre los objetos. Algo muy interesante, muy interesante, es que en los inicios, cuando se estudiaba el por qué el ser humano ve, el por qué el ser humano percibe, se pensaba que el ojo era un órgano emisor, es decir, como la ecolocalización, de que el ojo enviaba señales a un objeto en específico y este nos las devolvía en forma de ondas y nosotros así podíamos ver. Pero no, aquí nos aclara que el ojo es un órgano receptor. ¿Receptor de qué? De la luz. Bueno, eso es muy interesante realmente. También obviamente hay seres vivos los que poseen un órgano visual, como dije anteriormente, tienen sus pros y sus contras. Algunos ni siquiera lo usan y otros lo usan en gran medida y con gran calidad, por así decirlo. Tenemos 2 ejemplos, los tiburones y las águilas. Los tiburones casi no utilizan o no perciben, por así decirlo, en totalidad o en todo el tiempo, su entorno. Ellos solo perciben cuando hay un movimiento, incluso casi ni perciben cuando hay un movimiento, a comparación de las águilas y nosotros, poniéndonos en un ejemplo más humanizado, que podemos observar absolutamente todo el tiempo, ¿sí? Así es por eso que hay mutaciones que permiten que algunos vean más, otros menos, pero todos es en lo mismo, detectan el movimiento y la luz. ¿Esto en qué afecta a los humanos, por así decirlo? Bueno, es que la percepción del movimiento es una parte esencial de la percepción del entorno y tiene un papel importante en la identificación de formas. De aquí nace absolutamente, yo creo, no todo nuestro proceso creativo, porque incluso hay personas que no poseen la vista y pues son muy creativas, pero sí gran parte de nuestro proceso gráfico y visual, lo cual es muy interesante, ya que aquí tenemos la raíz de lo que sería todo, vuelvo y repito, lo gráfico y visual del ser humano. Muchas gracias, Daniel, gracias por esos datos tan interesantes que nos diste. Bueno, y para nuestro segundo tema vamos a profundizar en una de las ideas que nos dijo nuestra compañera anteriormente, más en claro sobre el movimiento, y para eso tenemos a Brenda. Brenda, dinos, ¿qué es el movimiento? Gracias, Laura. Y sí, por razones elementales de supervivencia física, el ojo se desarrolló como un órgano destinado a detectar el movimiento, o más precisamente para analizar los cambios de flujo luminoso a lo largo del tiempo, mutaciones que constituyen a la traducción óptica del movimiento visible. Es decir, como cuando un objeto o un animal o también una persona se mueven frente a nuestros ojos, formando en nuestra retina una sucesión de imágenes. Detecta los cambios de la posición de los objetos y el color, de modo que los ojos siguen a estos en movimiento. Es decir, que no es provocado por el movimiento del ojo, sino de la capacidad de la retina. Por ejemplo, en general los gatos indican movimientos suaves y pausados, pero también tienen movimientos rápidos y bruscos, que a nuestra simple vista nos indican rapidez y recelo de su movimiento.
Entonces, en esta interpretación mental actúan leyes perceptivas parecidas a las que se comentaron para la forma. Así reconocemos que un objeto se desplaza si su trayectoria es coherente y en cierta forma previsible. Si cambia abruptamente de dirección, dependiendo del contexto, podemos tener dificultades por seguirle la pista o para reconocer que se trata del mismo objeto. Muchas gracias, Brenda. Bueno, como bien sabemos, todos nosotros tenemos sentidos que de alguna u otra forma se pueden engañar. Y para explicar esto que acabo de decir, tenemos a Silvia, quien nos va a explicar qué es la falsa resistencia retiniana. Bueno, Silvia, seguimos contigo, por favor. Muchas gracias, Laura. Como bien lo dices, en nuestro tercer tema hablaremos acerca de la falsa persistencia retiniana, comenzando por la ya conocida teoría de que la estimulación del ojo con secuencias de imágenes estáticas produce la percepción de movimiento. Esta técnica es usada entre otros medios, ya bien sea en el cine o los dibujos animados o los anuncios luminosos que encienden o apagan bombillas, simulando un desplazamiento de la imagen o del texto. Durante muchos años se ha explicado que este fenómeno se daba por la llamada persistencia retiniana, según la cual los estímulos visuales dejan una huella en la retina que persiste después de desaparecido el estímulo. Su fusión con el estímulo posterior produciría una impresión de continuidad óptica perfecta a pesar del carácter discontinuo de las estimulaciones. Aún encontramos esta explicación formulada por el médico británico Peter Marjock en 1824, en innumerables libros dedicados al cine y a la animación, y algunos de ellos han salido recientemente. El movimiento como concepto perceptivo puede ser el resultado de la estimulación de la retina producida por la luz reflejada en un cuerpo que está realmente en movimiento, o ya bien sea por la trayectoria de una secuencia de imágenes lo suficientemente rápidas para ser percibidas como tal. En todo caso, la construcción del movimiento es siempre cerebral, lo que nos indica que métodos como el que se empleaba antiguamente en el cine simplemente jugaba con nuestro procesamiento neuronal, aplicando la teoría de imágenes estáticas con efectos luminosos para que las percibiéramos como una imagen en movimiento, para lo cual se crearon algunos artefactos como por ejemplo el taumátropo, siendo este un juego visual que consistía en un círculo con dos imágenes dibujadas claramente una a cada lado y disponía de unas cuerdas en los extremos, mediante las cuales se hacía girar. Y finalmente, otro ejemplo que daría sería el praxinoscopio. Este va girando mediante una manivela, por así decirlo, produciendo la ilusión de movimiento. Y este tuvo como diversas variantes y avanzó hasta que también permitió la proyección de estas animaciones. Muchas gracias, Silvia. Qué interesante tema nos explicaste hoy. Y bueno, para nuestro último tema, vamos a ver cómo todo lo que acabamos de escuchar se reduce a una parte de nuestro cerebro. Y para eso tenemos de nuevo a Daniel, que nos va a explicar con más exactitud todo esto. Daniel, por favor, explícanos. Claro que sí, Laura. Bueno, otra vez yo, y vengo a explicar o a resumir que todo esto que hemos dicho y hemos escuchado a lo largo de este podcast tiene un centro, al igual que muchos de nuestros factores físicos como seres vivos tiene un centro, y esto es el cerebro, más específico un área del cerebro, ¿sí? Esto en el córtex visual primario tiene un área específica que es la principal para la detección del movimiento y está ubicada en el centro, o sea, en el puro centro del cerebro. Los investigadores la llaman la V5MT y parece ser que es compartida con otros primates, con nuestros primitos los monos. Se encuentra en el interior de nuestro cerebro, en la zona occipito-temporal. Bueno, las personas que tienen una lesión en esa área no pueden percibir el movimiento. Para ellas un objeto en movimiento, es decir, un objeto que está en constante cambio de posición y que tiene un proceso de dirección, nos estamos metiendo aquí con física,
es percibido como un objeto que está en una posición distinta cada cierto tiempo, es decir, se está teletransportando, lo cual es muy curioso y en serio es muy feo que lo vivan, porque aquí viene una experiencia personal. Gracias a una alergia que desencadena una migraña, que a su vez desencadena un proceso y un problema visual, yo pierdo mi percepción visual por un cierto tiempo, y entre ellas el movimiento. No reconozco tampoco profundidad, pero más que todo no reconozco los movimientos que hay a mi alrededor, lo cual se desencadena en algo muy feo. Y pues cuando me pregunte mi doctor ¿qué crees o en qué parte del cerebro estaría esto?, yo diría muy encantado, gracias a un PDF que leí, pues en el B5MT, la zona que tengo afectada. Pero sí, en conclusión, todo esto se resume a una parte de nuestro cerebro, no ni siquiera nuestros ojos, una parte de nuestro cerebro. Muchas gracias, Daniel, y a todos los que participaron hoy. Espero que les haya gustado este capítulo de Diseñarte. Espero que sigan esperando nuevos capítulos y que les haya gustado. Por favor, tengan buena tarde y hasta la próxima. Adiós.